Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale, Libra? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Es muy curioso porque esta es la segunda vez que intento hacer lo que es el sonido del cuenco de cuarzo contigo, mi querido Libra, porque no hay manera de arrancar, corazón. Entonces, he vuelto a crear otra vez el video porque quiero que salga bien, pero siento como que muchos de vosotros es como que estuvieran perdiendo lo que es la fe, Libra. Como que a lo mejor de repente me dices, Richard, ya no quiero creer en nada, o simplemente tus energías están muy bajas en estos momentos, ¿vale? Vamos a intentarlo por segunda vez, Libra, a ver qué pasa. Son lecturas bonus, son lecturas muy espirituales, entonces siento que puede haber algún tipo de mensaje muy importante para ustedes. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Vamos a ver si el cuenco esta vez sale lo que es a tu favor, porque no ha habido manera. Estaba intentando y se cerraba, ya no sonaba ya. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Ahora. ¿Y con qué intensidad? Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Libra. En primer lugar, cariño, una de las primeras imágenes que yo he visto ha sido como si estuviera lo que es en un jardín o en un campo abierto y había muchas mariposas, pero muchas mariposas, mi querido Libra. Esas mariposas pueden ser lo que es seres de luz, pueden ser quizás ángeles o simplemente familiares o una persona muy especial que ya no está lo que es en esta tierra, que te quiere entregar algún tipo de mensaje, cariño. No sé por qué siento, mi querido Libra, que estos seres de luz, que pueden ser familia también, o una persona muy especial que ya no está en esta tierra, es como que quiere hacerte recordar, Libra, que la vida es una, y que tienes que vivir y que tienes que ser feliz a tu manera, o con la persona que tú de repente quieres estar, porque siento, Libra, como que a veces te detienes, cariño. Es como si tú estuvieras lo que es en un gran coliseo romano y estás teniendo lo que es una gran batalla, pero esa gran batalla que tú tienes, Libra, es contigo mismo. A lo mejor de repente quieres agradar a los demás, quieres posiblemente que el resto vea que tú eres una persona fuerte, que tú eres una persona decidida, o no quieres de repente que los demás se burlen de ti o que te estén juzgando, Libra. Pero cariño, estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar, para crecer. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a estar criticando, mi querido Libra. Siempre, cariño. Entonces,
Tú tienes que hacer lo que realmente te hace feliz, lo que realmente te llena, Libra. Eso es lo que tienes que hacer tú. Pero yo siento como que existe una energía que te recuerda, que te está diciendo, el tiempo es oro, Libra, y tienes que ser feliz, tienes que ser tú mismo. La otra imagen que yo he visto no ha sido nada agradable, sinceramente. He visto un gran cocodrilo que se come a otro cocodrilo más pequeño. Y luego este cocodrilo, cariño, está reposando, está ahí descansando, en un nido muy grande, ¿vale? Entonces, mi querido Libra, siento corazón que muchos de vosotros quizás, por querer estar bien con alguien o por querer estar bien con los demás, te sacrificas tú, cariño. Quiere decir que estás viviendo a la merced de los demás, a la merced de la sociedad. No estás siendo tú en estos momentos. Yo lo que te recomiendo, Libra, nosotros no vamos a vivir 200 años. A lo mejor de repente, si eres de familia longeva, puede ser que vivas 100, 104 o 106, creo que está registrado el más, la persona que ha vivido más años, ¿no? Lo que yo sé, a lo mejor de repente hay personas que han vivido 120 años. Escuché algo esto de una persona que practicaba lo que es el budismo, pero no sé si es real. Entonces, mi querido Libra, ¿a qué estás esperando, Libra, para ser feliz? ¿A qué estás esperando, Libra, para ser tú mismo? Porque siento como que tú tienes una inconformidad. Es como que también te cuesta posiblemente dejar lo que tú tienes actualmente. A lo mejor vamos a poner como ejemplo de que hay una persona que te interesa y esa persona está lo que es en la distancia o simplemente tú tienes miedo a que te juzguen. Y tú no das lo que es ese paso, cariño, por el qué dirán. A lo mejor inclusive estás lo que es en contacto cero, no dices nada, pero por dentro hay como una tristeza, hay como un dolor, mi querido Libra. Te preguntas muchas veces tú, Libra, si en algún momento vas a encontrar tu paz, vas a encontrar lo que es tu felicidad. Recuerda que la felicidad es una decisión. Tú decides ser feliz, tú decides soltar, tú decides continuar como estás. Entonces, no podemos culpar a la suerte, no podemos culpar a Dios, al universo, porque como yo siempre lo digo, corazón, todo es libre albedrío. Todo, mi querido Libra. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿no? Eres tú, dueño de tu destino, cariño, o dueña. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Yo solamente te digo lo que he visto con el cuenco de cuarzo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta de la justicia, tu signo, cariño. Y la carta de la justicia como carta guía, carta consejo te dice, tienes que buscar un equilibrio, tienes que tomar lo que es una decisión. Pero ya, ¿vale? Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Por otra parte, también la carta de la justicia nos hablan del karma y nos hablan también de la energía superior o de los seres de luz, mi querido Libra. Siento como que alguien está pendiente a que tú puedas ser feliz, a que tú deas un gran salto. Pero la última palabra lo tienes tú. No sé por qué siento, corazón, que existe alguien que se aleja más y más y más de ti. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Te voy a sacar lo que es signos. Me sale un Leo. Me sale un Virgo. Tauro, Virgo. Cierras otra vez con Virgo. Uno más, ¿vale? Y Libra, cariño, sale tu signo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. La letra T. La letra D, la letra H y otra vez la letra H. Vamos a continuar. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, ego. Y esto va mucho con lo que te he hablado al principio de la lectura. Está pasando por una fase de su existencia que anubla sus pensamientos y alimenta su ego.
No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, cariño. Entonces, deja a un lado, mi querido Libra, tu orgullo, pero más que orgullo, deja a un lado ese pensamiento de que los demás te van a juzgar, los demás de repente te van a criticar o te van a ver como algo menos, como algo inferior. Eso también es ego, cariño, porque tú quieres ante los demás posiblemente aparentar una cosa, o ante los demás tú quieres que todo el mundo diga, mira, qué suerte tiene Libra, mira, Libra es feliz, mira, Libra, cómo está yendo su vida, cuando por dentro te estás retorciendo de inseguridad y de dolor, mi querido Libra. Entonces, siento que hay algo que tienes que soltar, siento que hay algo que tienes que decidir, o zanjar ya, y empezar de nuevo, cariño. O sea, mientras que tú tengas vida, corazón, mientras tú continúes en esta tierra, puedes volver a empezar otra vez, mi querido Libra. Entonces, ¿por qué no lo haces, cariño? Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. Existe una persona que te ama. Existe una persona que siempre te recuerda. Pero es un personaje, mi querido Libra, sea hombre o mujer, que quiere algo real, que quiere algo verdadero, que no quiere posiblemente lo que es una aventura. Quiere algo real o quiere posiblemente que tú le demuestres que estás por él o estás por ella. Vamos a continuar. La carta también de la muerte, un renacimiento, mi querido Libra, un renacimiento. Este personaje, cariño, el amor que siente por ti, sea hombre o mujer, no se ha acabado. Todavía siente algo por ustedes. Todavía, Libra. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos con la carta de la Emperatriz. Pero este personaje, Libra, sea hombre o mujer, quiere sentirse amado, amada, querido, querida, valorado, valorada. A lo mejor de repente, cariño, tú tienes que tomar una decisión, quizás porque a alguna persona no la has hecho sentir bien, o que tú de repente tienes un compromiso también, o que simplemente tienes que tomar decisiones. Este personaje, mi querido Libra, quiere sentirse amado, querido, realizado. Si esto tú me dices, Richard, no, esta energía es mía. Entonces, en este caso, si lo relacionamos para ti, Libra, nos están diciendo, tú necesitas que una persona te ame, pero de una forma sincera, clara, cariño. Tú podrías darle lo que es una oportunidad a esta persona, pero tú quieres que esta persona te haga sentir como un rey, como una reina, como lo que eres, cariño, como lo que eres. Si esto lo relacionamos contigo, siento que muchos de vosotros, mi querido Libra, es como que hay una persona que tú no quieres que se termine, tú no quieres que se acabe, pero tú quieres un cambio en él o en ella. Tú no quieres que vuelva de repente con su misma forma de ser, con sus defectos. No, tú quieres un cambio en él o en ella. Eso es lo que me dice, porque tú quieres sentirte especial. Y siento que a lo mejor puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona que se aprovecha del momento. Recuerda la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, un cocodrilo que se come a otro cocodrilo de menor tamaño. Recuerda, entonces, hay una energía, mi querido Libra, que simplemente aprovecha las circunstancias. Y a lo mejor a ti te afecta tanto, te causa tanto dolor esto, pero ellos no lo ven así. Ellos simplemente se toman las cosas no tan en serias como te lo tomas tú. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Dice, relación kármica, ya se conocían. Posiblemente esta situación te pasa con esta persona que me dice Richard. A veces he intentado simplemente pasar página, a veces he intentado ya no volver a tener contacto con esta persona y muchas veces no he tenido comunicación,
pero hay algo que me llama, hay algo que me atrae, hay algo que no puedo desconectar. Hay algo que no puedo. ¿Por qué me pasa esto? Si soy una persona que me gusta tener lo que es el control, ¿por qué con él o con ella no puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque vosotros, cariño, vienen de vidas pasadas. Vosotros son dos almas que se separaron y que posiblemente en otra vida, cariño, o en otro mundo paralelo, han jurado volverse a encontrar otra vez en este tiempo. Por eso que no puedes olvidar a esta persona. Por eso, cariño. Y quizá de repente sería todo más fácil si todo estuviera lo que es en su mismo nivel. A lo mejor de repente aquí hay etiquetas de la vida. Esta persona puede ser que tenga compromiso, esta persona puede ser que sea de tu mismo género, tu mismo sexo, esta persona puede ser que a lo mejor, cariño, sea mayor que tú. También puede ser el caso, ¿vale? Entonces, aquí hay etiquetas de la vida. Por eso que para ti las cosas se te complican. Pero vosotros, cariño, en otra vida, en otro mundo paralelo también, han sido una relación muy sólida. Porque mira esta carta, cariño. Mira esta carta. Vamos a continuar. Quiero darte lo que es un consejo del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Un consejo del Tarot Z. Voy a tomar solamente uno. Estoy sintiendo un perfume, cariño. O tú de repente me dices, Richard, últimamente siento el perfume de él o de ella. Pero estoy sintiendo un perfume. Me sale lo que es la carta de la Torre, cariño. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje que prácticamente está mirando lo que es al cielo, se siente mal, se siente triste, está lo que es en oración. Y aquí detrás hay una torre, cariño. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Libra, es empezar a hacer cambios en tu vida. Porque si tú no te mueves, corazón, pues simplemente no vas a poder ver lo que es la luz, porque esta torre tapa, está rodeado de torres aquí. Y aquí yo veo, cariño, que tú muchas veces pides un milagro. Entonces tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, yo estoy tratando de tener una reconciliación, voy detrás de él o de ella, no me hace caso, me ignora, no sé por qué. Pues entonces tienes que cambiar de estrategia, cariño. Tienes que hacer un cambio en tu vida, te están diciendo, mi querido Libra. Tienes que hacer un cambio, ¿vale? La forma como tú de repente estás llevando esta situación o esta relación, porque también puede ser lo que es en la parte económica, no está funcionando. Tienes que hacer un cambio. O haz un cambio en tu vida, un cambio radical, ¿por qué no? Estás estancado, estás estancada, Libra. En tu mundo, en tu rutina, en tus ideales, tienes que hacer un cambio, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Yo lo que quiero es canalizar contigo, lo vamos a hacer con el cuenco, ¿vale, cariño? Antes de eso te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Tú pregunta lo que quieras, te sale tu signo, mira, atrévete, te dice. 2 grupos, tú vas a elegir cualquiera de los 2 grupos, ¿vale? Solamente uno, por favor. Me sale un cáncer también y rescate. Vamos a ver. 2 grupos, cariño. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la torre es un no, tienes que hacer un cambio. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta de la rueda es un sí, también puede ser que estás lidiando con otro Capricornio, pero son diferentes preguntas. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que alguien posiblemente te da algún tipo de consejo o de repente te quiere hacer ver las cosas, pero tú a veces sientes, Libra, que esa persona que te da ese consejo no es buena, porque yo lo que he visto es un cuervo que te entrega lo que es una carta. Y pues
A veces, dependiendo de la cultura, cariño, pensamos que los cuervos pues son aves negativas, son aves malas. Y los cuervos, cariño, son una de las aves más inteligentes que puede ver en esta tierra, mi querido Libra. Entonces, te recomiendo que aunque tú en estos momentos no quieras aceptar de repente consejos, o simplemente piensas que esa persona está pensando mal, lo escuches. Estoy viendo, Libra, una montaña, pero esa montaña es como que al final, en la punta de la montaña, hay nieve y sobre encima de esa punta está la luna. Pero abajo, Libra, está rodeado de flores, de rosas, mi querido Libra. Yo lo que siento, mi querido Libra, que para ti tu talón de Aquiles es prácticamente tu miedo, tu inseguridad, Libra. Es eso. Porque esa montaña es una montaña muy alta y encima está lo que es la luna, que representa en este caso tus miedos, tus inseguridades. ¿Por qué te digo que son tus miedos, tus inseguridades? Porque esa montaña en la punta tiene nieve. Es frío, cariño. Pero estoy seguro, mi querido Libra, que si tú te bajaras de esa montaña, de esos miedos, de esas inseguridades, tenlo por seguro que hay un mundo precioso que conocer. Hay un mundo precioso. Existe, cariño, no sé, es como si tú tuvieras un recuerdo cuando eras joven, cuando eras niño. Tienes un recuerdo en la cual hay como una carpa. Y en esa carpa, cariño, quizás tú te encerrabas o yo qué sé, te ponías a pensar. Es como si fuera tu lugar secreto. No sé si a muchos de vosotros cuando éramos niños nos gustaba estar debajo de una carpa. A mí me encantaba, me acuerdo que mi abuela hacía una túnica con costales de harina y nos hacía como una carpa y tienes como un recuerdo. Un recuerdo. O tienes un recuerdo posiblemente cuando tú estabas, yo qué sé, de vacaciones, a lo mejor una cabaña, a lo mejor, yo qué sé, en la playa. Tienes un recuerdo. O el otro punto, mi querido Libra, siento que muchos de vosotros extrañan la casa, extrañan lo que es el hogar. Porque esa imagen, Libra, son imágenes cuando uno es niño, cuando uno es jovencito, cuando uno está lo que es en la protección de mamá, de papá, Libra. Entonces yo siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros extrañan la casa, extrañan el hogar, o extrañan posiblemente vivir esos momentos, esos sucesos, cuando estaba mamá, cuando estaba papá. Es como que hay como una tristeza, hay como una insatisfacción. Al margen de la edad que tú tengas, Libra, tú puedes tener 30, 40, 50, 60, da igual. Pero todos tenemos ese niño, esa niña interior que necesitamos esa protección. Y tú en estos momentos, mi querido Libra, necesitas esa protección, necesitas ese abrazo, necesitas ese consejo. Necesitas que esté ahí mamá, papá o un familiar. Siento esto, ¿vale? Y no sé por qué siento, Libra, que esto está relacionado con esa imagen que vi al principio de mariposas y una voz que decía, quiero que sea feliz. Quiero que sea feliz. Y esto no todo tiene que ser que a lo mejor hay un grupo que sí son seres de luz y otro grupo de repente puede ser que a tu entorno, a tu familia no lo tienes cerca y ellos lo único que quieren es que tú seas feliz. Es eso, cariño. Yo siento que hay algo que te falta vivir o hay algo que tú de repente has dejado lo que es a medias y las energías están gritando, cariño, que tomes lo que es una decisión, que vayas en busca de tu felicidad, que la vida no lo tenemos comprado, mi querido Libra. Siento esto, ¿vale? Este es el mensaje que también me quiere dar lo que es el cuenco de cuarzo para ustedes.
Vamos a ver economía, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta de la justicia, toma decisiones, me dice, ¿vale? También es una semana de firmar documentos, trámites legales, cariño, o entrevistas. En esa entrevista o en esos trámites legales vas a tener que firmar algún tipo de documento, cariño. Entonces, prepárate. Para muchos de vosotros les viene algún tipo de contrato o algún tipo de propuesta, lo que está relacionado con la parte laboral. La carta de la justicia te da prácticamente el poder porque es tu signo. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? Pero es una buena carta, mi querido Libra. Vamos a ver las características que nos quieren decir. Libra, Libra, Libra. Las características, cariño. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, Libra, es una persona que está lidiando contigo, puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Siento que esta persona en algún momento vosotros hablaron posiblemente de un compromiso, pero las cosas no se concretaron. Es una persona, cariño, que económicamente está muy bien, puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o negro, natural o pintado. La carta del 7 de copas. Existe una persona, cariño, que está un poco decepcionada contigo. Esta persona puede ser de elemento agua. O simplemente esta persona, cariño, te causó lo que es algún tipo de decepción, también puede ser para ustedes, pero sin embargo siempre piensa en ti. Es una persona que tiene el cabello castaño, cabello rubio o negro. Le gusta usar gorras o boinas. Vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar, o ellos viven cerca de la costa, cerca del mar. Siempre te piensa, ¿vale? Siempre. La carta del 2 de copas, cariño, para muchos de vosotros hay un personaje que sea hombre o mujer que está esperando tu decisión. Muchos de ustedes en el transcurso de este tiempo, a partir de esta lectura Libra, vas a conocer a una persona muy especial, ¿vale? Estamos hablando de almas gemelas, de llamas gemelas o inclusive relaciones kármicas. Esta persona lo vas a reconocer porque hay un contraste de piel. Puede ser que tú seas muy blanca, muy blanco, o muy moreno, muy morena, y la otra persona, cariño, lo inverso, ¿vale? Entonces, de esa manera lo vas a reconocer, pero muchos de ustedes, Libra, van a formalizar una historia muy pronto. Bendiciones, cariño. Tienes que ser feliz, Libra. Toma ya prácticamente las riendas de tu vida. No tengas miedo al que dirán, cariño. Sal de tu zona de confort y busca tu felicidad. Hasta la vista y sé feliz, Libra. Gracias por tu apoyo.